Muchas personas oran, pero no escuchan. Viven ansiosas, inseguras, sin dirección. Toman decisiones basadas solo en el miedo o en la opinión de los demás. Tal vez conozcas a alguien así, o tal vez seas tú. Pero la verdad es esta: Dios desea hablarnos todos los días a través del Espíritu Santo. Él no es un Dios distante. Él es un Padre amoroso que quiere orientarnos. Escuchar a Dios no es un privilegio de pocos, es un derecho de los hijos. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, nuestra vida cambia. Tenemos más paz, más confianza, más propósito. Y ahora quiero mostrarte algunos pasos simples y prácticos para comenzar hoy. Primer paso: posiciónate para escuchar al Espíritu Santo. El primer paso para escuchar la voz de Dios es simple, pero extremadamente poderoso. Necesitas posicionarte para escuchar. Muchas personas dicen que quieren escuchar a Dios, que desean su dirección, pero nunca se detienen de verdad para escuchar. Vivimos en un mundo lleno de ruido. El celular suena todo el tiempo, las redes sociales disputan nuestra atención, la televisión permanece encendida, el trabajo ocupa nuestra mente y las preocupaciones no nos dejan en paz. ¿Cómo vamos a escuchar la voz suave de Dios si nuestra mente está siempre llena de ruidos? La Biblia nos enseña en Salmos 46:10: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Esto significa que existe una invitación divina al silencio, no solo externo, sino interno. Tal vez pienses: pero no tengo un lugar silencioso en casa. Mi casa está llena de personas, niños, tareas. En ese caso, puedes hacer como muchos cristianos hacen: salir a caminar, sentarte en un parque, entrar en una habitación por algunos minutos o simplemente apagar el celular por un tiempo. Lo importante es crear un espacio para Dios. Existe una frase muy verdadera: la soledad es externa, pero la quietud es interna. Puedes estar solo y aún así tener la mente agitada, llena de pensamientos, miedos y ansiedades. Por eso, es importante hablar con Dios sobre todo lo que está dentro de tu corazón. Di: Señor, estoy preocupado por esto, estoy cansado, estoy confundido, pero quiero escuchar tu voz. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, tu corazón comienza a calmarse. Posicionarse para escuchar es un acto de humildad. Es reconocer que necesitamos la orientación del Espíritu Santo. Dios no grita, Él habla de forma suave. Y solo quien aprende a aquietar el corazón logra percibir su voz. 2. Camina diariamente en la palabra de Dios. Dios habla principalmente a través de su palabra. Muchas personas quieren escuchar a Dios, pero no leen la Biblia. Eso es como querer recibir un mensaje sin abrir la carta. La Biblia es el principal instrumento que Dios usa para enseñarnos, corregirnos y orientarnos. Salmos 119:105 dice: «Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino». Esto significa que la palabra ilumina nuestras decisiones y nos ayuda a no caminar en la oscuridad. Puedes relacionarte con la Biblia de varias formas: leyendo un poco todos los días, escuchando la Biblia en audio mientras trabajas o meditando en un solo versículo durante el día. Lo importante es mantener contacto diario con la palabra de Dios. Antes de tomar una decisión, puedes preguntarte: ¿esto está de acuerdo con la palabra de Dios? Esa pregunta simple puede evitar muchos errores. Solo logré escuchar de verdad y discernir la voz de Dios en mi mente cuando comencé a leer la Biblia con constancia. Antes de eso, confundía mis propios pensamientos con la voz de Dios. Pero cuando comencé a llenar mi mente con la palabra, empecé a reconocer cuando algo venía del Espíritu Santo. Era como si Dios estuviera usando los versículos que leía para orientarme en situaciones prácticas de la vida. Por ejemplo, cuando sentía ganas de reaccionar con ira, recordaba un versículo sobre el perdón. Cuando tenía miedo, recordaba las promesas de Dios sobre cuidado y protección. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso. Cuanto más conocía la Biblia, más fácil se volvía a reconocer la voz de Dios. La palabra de Dios funciona como un filtro espiritual. Nos ayuda a separar lo que viene de Dios de lo que viene solo de nuestra emoción. Quien camina diariamente en la palabra aprende a escuchar a Dios con más claridad y seguridad. Tercer paso: desarrolla expectativa espiritual. Otro punto muy importante es desarrollar expectativa espiritual. Si no esperas que Dios hable, difícilmente percibirás cuando Él hable. Muchas personas oran como si estuvieran hablando solas, sin creer realmente que Dios responde, pero la fe abre nuestros oídos espirituales. Cuando oras esperando una respuesta, tu corazón se mantiene atento a las señales de Dios. Puedes comenzar tu oración con una frase simple: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Esa oración demuestra humildad y fe. Confía más en la capacidad de Dios para hablar que en tu capacidad para escuchar. Juan 10:27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz». Esto es una promesa. Dios afirma que sus hijos son capaces de reconocer su voz. Dios habla más de lo que imaginamos, pero muchas veces no lo percibimos porque estamos distraídos. A veces Él habla a través de un pensamiento tranquilo, otras veces
a través de un versículo que surge en tu mente. En algunos momentos, Dios usa a una persona para traer una palabra correcta en el momento adecuado. Y muchas veces, Él habla por medio de una paz interior que no tiene explicación lógica. Cuando vives con expectativa espiritual, comienzas a ver a Dios actuando en los detalles del día a día. Empiezas a entender que Dios no habla solo en momentos especiales, sino también en situaciones simples, en el camino al trabajo, en una conversación, en una pequeña decisión. La expectativa es como abrir la puerta del corazón. Cuando crees que Dios quiere hablar contigo, tu mente se vuelve sensible, tu espíritu se mantiene atento y tu fe crece. Quien espera escuchar a Dios comienza a percibir que Él siempre ha estado hablando, pero ahora finalmente estás escuchando. Cuarto paso. Practica la obediencia inmediata. Escuchar la voz de Dios y obedecer van de la mano. No existe una verdadera escucha sin obediencia. Muchas personas dicen que quieren escuchar a Dios, pero cuando Él habla algo simple, lo posponen, lo ignoran o lo justifican. Con el tiempo, eso vuelve el corazón insensible. La Biblia nos enseña que la obediencia afina nuestros oídos espirituales. Cuanto más obedecemos, más sensibles nos volvemos a la voz del Espíritu Santo. Dios normalmente no comienza hablando cosas grandes, comienza con instrucciones pequeñas. Perdona a esa persona, ora por alguien, deja ese hábito, reconcíliate, sé más paciente. Cuando postergamos estas actitudes, algo ocurre dentro de nosotros. Nuestro corazón comienza a endurecerse y la voz de Dios parece cada vez más distante. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque dejamos de responder. La Biblia nos muestra dos ejemplos claros. Saúl escuchó la voz de Dios, pero eligió obedecer solo parcialmente, lo hizo a su manera. Como resultado, perdió la dirección espiritual y la sensibilidad. Abraham, en cambio, escuchó y obedeció inmediatamente, aún sin entenderlo todo. Por eso fue bendecido y llamado amigo de Dios. La diferencia no fue quién escuchó más, sino quién obedeció mejor. Cuando Dios habla, no lo postergues. No esperes sentir ganas. La obediencia no depende de la emoción, sino de la decisión. Cada vez que obedeces, tu fe crece. Cada paso de obediencia abre espacio para que Dios vuelva a hablar. La obediencia es como un músculo espiritual. Cuanto más la practicas, más fuerte se vuelve. Si deseas escuchar a Dios con claridad, comienza obedeciendo aquello que Él ya te ha mostrado. No esperes una nueva palabra si aún no has practicado la última. La obediencia construye intimidad, y la intimidad genera sensibilidad espiritual. 5. Aprende a discernir la voz del Espíritu Santo. No todo pensamiento que pasa por nuestra mente viene de Dios. Por eso es tan importante aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. Muchas veces confundimos emociones, deseos personales o miedos con la voz de Dios. Discernir es aprender a separar lo que viene de Dios de lo que viene solo de nuestro corazón humano. La primera pregunta que debes hacer es, ¿esto está de acuerdo con la Biblia? Dios nunca hablará algo que contradiga su palabra. Si una idea incentiva el pecado, la mentira, el odio o la venganza, no viene de Dios. La palabra es el filtro principal para reconocer su voz. La segunda pregunta es, ¿esto produce paz en mi corazón? Dios no habla a través del pánico, la confusión o la desesperación. Él habla a través de la paz. Incluso cuando el mensaje es desafiante, viene acompañado de una paz interior que no puede explicarse. La voz de Dios trae seguridad, no miedo. La tercera pregunta es, ¿esto genera claridad o confusión? El Espíritu Santo no confunde, Él orienta. Si algo genera ansiedad extrema, culpa exagerada o desesperación, es necesario detenerse y buscar más confirmación. Además, es muy importante buscar consejo de personas maduras en la fe. Pastores, líderes espirituales y hermanos confiables pueden ayudar a confirmar aquello que estás sintiendo. Dios muchas veces habla a través de la comunidad cristiana. Él usa personas para protegernos de decisiones impulsivas. Discernir la voz de Dios es un aprendizaje diario. No ocurre de una sola vez. Es como aprender un idioma nuevo. Con el tiempo, reconoces el tono, la forma y el carácter de la voz de Dios. Y cuanto más practicas, más confiado te vuelves. El discernimiento trae seguridad espiritual y evita muchos errores. 6. Pide confirmación cuando sea necesario. Dios no se ofende cuando pedimos confirmación. Al contrario, Él entiende nuestras limitaciones humanas. A veces sentimos que Dios está diciendo algo, pero no estamos seguros. En esos momentos es saludable decir, Señor, si esto viene de ti, confírmalo. Eso no es falta de fe, es una petición sincera de dirección. En la Biblia, Gedeón hizo exactamente eso. Pidió señales para estar seguro de que era Dios quien le hablaba. Y Dios respondió con paciencia. Esto muestra que el Señor se preocupa por nuestra seguridad espiritual. Él prefiere que caminemos con certeza y no con duda. Aprendí esto en la práctica. Hubo un momento en mi vida en el que sentía fuertemente que Dios me estaba guiando a tomar una decisión importante,
pero tenía miedo de estar confundiendo mi voluntad con la voz de Dios. Entonces comencé a orar diciendo: Señor, si esto realmente viene de ti, confírmalo de alguna manera. En pocos días, Dios comenzó a usar personas diferentes para hablar exactamente sobre ese tema. Los versículos que leía también tocaban el mismo asunto. Poco a poco, una paz profunda llenó mi corazón. Así fue como tuve la certeza de que no era solo un pensamiento mío, sino una dirección de Dios. Después de eso, aprendí a anotar aquello que siento que Dios me habla. Escribo oraciones, impresiones y versículos. Guardo testimonios. En los momentos difíciles, vuelvo a leerlos y recuerdo la fidelidad de Dios. Eso fortalece mi fe. Pedir confirmación nos ayuda a caminar con seguridad. Dios no quiere que vivas en duda, sino en confianza. Él es un padre que guía a sus hijos con amor y paciencia. Cuando pides confirmación con humildad, Dios responde en el tiempo correcto. Séptimo paso: elimina bloqueos espirituales. Algunas cosas pueden bloquear nuestra sensibilidad: pecado no confesado, falta de perdón, orgullo, resistencia a la corrección. Un corazón herido escucha menos. Un corazón limpio escucha mejor. Recuerda, un corazón limpio escucha mejor la voz de Dios. ¿Y cómo comenzar hoy a escuchar la voz de Dios? Aparta un tiempo. Lee la palabra, ora, espera, obedece. Aunque sean solo 10 minutos al día, Dios honra a quien lo busca con sinceridad. Dios quiere caminar contigo todos los días. El Espíritu Santo desea guiarte en cada decisión. No fuiste creado para vivir confundido. Fuiste creado para vivir guiado por Dios. No vivas solo hablando con Dios. Aprende a caminar escuchando a Dios. Si este video habló contigo, escribe en los comentarios: quiero escuchar la voz de Dios. Comparte este video con alguien que necesita esta dirección.